A principios de los años 80, un episodio del programa Antiques Roadshow terminó en una tragedia, cuando la casa de subastas se incendió, matando a todos los que estaban dentro. Durante años, no hubo indicios de lo que inició este incendio, pero la recuperación de una cámara que se estaba utilizando para filmar el episodio, ofrece una mirada a los últimos minutos antes de que comenzara el incendio. Era casi el final del episodio y un tasador, James, se había acercado a la mesa de un hombre desaliñado y cansado llamado David, que tenía consigo un extraño ídolo de bronce de un ser monstruoso. Todos los demás en la sala mantenían su distancia. James mira al ídolo, pareciendo algo nervioso. Él le dice a David que esto estaba un poco fuera de su alcance, y le pregunta a David, ¿por qué no lo llevó a un museo? David ignora la pregunta y le pregunta a James qué es el ídolo. James explica que este es un ídolo hecho por los Tlaxcala, una rama de la civilización maya, que comenzó su propia cultura, alrededor del año 2800 a.C. Los calocos tenían una religión separada de los mayas, a que los arqueólogos lo llamaron zarcanismo. James explica brevemente que el zarcanismo era una religión monoteísta, en la que el creador de la tierra y la humanidad, era un ser malvado llamado Zarca. Los calocos creían que solo un ser malvado, crearía un mundo con tanto dolor y sufrimiento. Ellos razonaron que todo lo bueno en el mundo, era el resultado de que Zarca estaba dormido, y por eso sacrificaban constantemente a humanos, calocos y forasteros por igual, para asegurar que Zarca permaneciera en ese estado. James luego dice que él cree que el ídolo de David podría ser una representación de Zarca, quien había sido descrito en textos antiguos con una cara similar a un cráneo, dos cuernos craneales y una cola. James da una estimación de que fácilmente podría vender esto a un museo por más de $5 millones. David no se inmuta, y se prepara para levantarse y marcharse. James luego comenta sobre el ídolo. Además, estoy seguro de que estarás contento de deshacerse de esa cosa fea. David entonces comienza a temblar y le dice a James. ¿No deberías hablar así de eso? La gente grita de terror mientras que James es incinerado de repente, junto con el edificio a su alrededor mientras la cámara cae al suelo. Esta es la última escena visible en la cinta. Se realizaron algunas investigaciones sobre cómo se trataron los restos. Se encontraron los cuerpos quemados de todos los asistentes, junto con varias antigüedades destruidas. No se encontraron restos del ídolo.